más convencido pensar seriamente en el hecho de que el concepto misión en la Iglesia antigua era un término de la doctrina de la Trinidad, la designación del autoenvío divino, el envío del Hijo y del Espíritu Santo al mundo. Though Barth was never hailed as a mission held in Villingen, a German town near Kassel in Hesse, in 1952, a welcome shift occurred that would re-legitimize mission with the introduction of the term Missio Dei. The phrase Missio Dei was not explicitly used at that conference. However, the final report adopted at that conference, entitled The Missionary Calling of the Church, authored by Leslie Newbigin, provides a framework for missions by stating the following. Aunque Barth nunca fue aclamado como un teólogo de orientación misionera, al menos llamó la atención sobre el uso que la Iglesia primitiva hacía el término misio para subrayar las operaciones intratrinitarias. Lo que surgió más tarde se conoció como misión de, término atribuido al teólogo alemán Karl Hartenstein, quien en diversas ocasiones se refirió a la misión como algo propio de Dios antes de decir cualquier otra cosa sobre ella. En la Conferencia Misionera Internacional celebrada en Villingen, una localidad alemana cerca de Kassel, Hesse, en 1905. Cualquier otra cosa sobre ella. En la Conferencia Misionera Internacional celebrada en Villingen, una localidad alemana cerca de Kassel, Hesse, en 1952, se produjo un giro favorable que volvería a legitimar la misión con la introducción del término Missio Dei. La expresión Missio Dei no se utilizó explícitamente en aquella conferencia. Sin embargo, el informe final adoptado, titulado La vocación misionera de la Iglesia y redactado por Leslie Newbigin, ofrece un marco para las misiones al afirmar lo siguiente. I jump the quote and move on. These statements present mission not as a human enterprise at this conference, but as an extra-Trinitarian operation into which the Church has been called. The Church's mission has its true source in the Father's love, who sent the Son to reconcile all things to himself. The Son sends the Spirit to gather his Church and to empower her to continue his mission. Thus, to think of God is to think of his mission to the world through his Son. Él dice que puede leer lo que dice allá. Estas afirmaciones presentan la misión no como una empresa humana, sino como una operación trinitaria, ad extra, a la que la Iglesia ha sido llamada. La misión de la Iglesia tiene su verdadera fuente en el amor del Padre, que envió al Hijo para reconciliar consigo todas las cosas. El Hijo envía al Espíritu para reunir a su Iglesia y capacitarla para continuar su misión. Así, pensar en Dios es pensar en su misión al mundo a través de su Hijo, según el informe de Villingen. The significance of the Missio Dei concept is that it helped distinguish between the mission of God itself, that is God's world-relatedness, and the Church's mission enterprise, which as a historical form can only be instrumental, but never the source or subject of missions. In his study, The Witness of God, John Flatt points this out. The concept allowed theorists to acknowledge the legitimate charges laid against mission, while supplying an inviolate justification of the task itself. In other words, even if human agency is faulted for past mistakes in mission, and even if these mistakes cast doubt on the validity of the Missio Hominum, the missionary obligation itself cannot be removed because it finds its legitimacy in the mission of the triune God. La importancia del concepto de Missio Dei radica en que ayudó a distinguir entre la misión de Dios en sí, es decir, la relación de Dios con el mundo, y la empresa misionera de la Iglesia, la cual, como forma histórica, solo puede ser instrumental, pero nunca la fuente o el sujeto de las misiones. En su estudio, The Witness of God, John Flatt lo señala así: el concepto permitió a los teóricos
reconocer las legítimas acusaciones formuladas contra la misión, al tiempo que proporcionaba una justificación inviolable de la tarea misma. En otras palabras, aunque se culpe al agente humano por errores pasados en la misión, y aunque esos errores arrojen dudas sobre la validez de la missio hominum, la obligación misionera en sí no puede eliminarse porque encuentra su legitimidad a la misión del Dios Trino. In fact, some missiologists went so far to make mission an intrinsic activity of God, belonging to his nature and being. According to David Bosch, mission is not primarily an activity of the church, but an attribute of God. God is a missionary God. Wolfgang Günther adds, the missionary obligation of the church is grounded in the outgoing activity of God, whereby as creator, redeemer, governor, and guide, God establishes and includes the world and men within his fulfilling purposes and fellowship. In his missiology Glaube für die Welt, Hans-Werner Gensichen, who taught at the University of Heidelberg, distinguishes between the missionary dimension from the missionary intention. The former highlights God's mission, the Missio Dei, and the latter, the church's activity, the missionary intention or Missio Hominum. Both serve as an indivisible unit. De hecho, algunos misiólogos han convertido la misión en una actividad intrínseca de Dios, perteneciente a su naturaleza y ser. Según David Bosch, la misión no es primariamente una actividad de la Iglesia, sino un atributo de Dios. Dios es un Dios misionero. Wolfgang Günther añade, la obligación misionera de la Iglesia está fundamentada en la actividad saliente de Dios, mediante la cual como creador, redentor, gobernador y guía, Dios establece e incluye al mundo y a los seres humanos dentro de sus propósitos y comunión consumadores. En su misiología, Glaube für die Welt, Hans-Werner Genischen, quien enseñó en la Universidad de Heidelberg, distingue la dimensión misionera de la intención misionera. La primera destaca la misión de Dios, la misión de, y la segunda, la actividad de la Iglesia. La intención misionera o missio hominum, ambas forman una unidad indivisible. What is important and much needed is that the Missio Hominum realigns herself and her motivations with the purpose and intentions of the Missio Trinitatis. Simply put, the Church does not tell God what she wants to do. Rather, she searches his will and lets herself be instructed by him. What the participants at Willingen would not yet know is that by establishing this theological connection and aligning the church with God's mission, they created a discussion point in the 1960s that led to the ecumenical rift and the creation of separate missionary movements. First, the ecumenical or Geneva paradigm, and second, the Lausanne movement, supported by conservative Protestants. Bueno, lo que es importante y muy necesario es que la misión Hominum se reajuste a sí mismo y a sus motivaciones al propósito y las intenciones de la misión Trinitatis. Dicho de forma sencilla, la Iglesia no le dice a Dios lo que quiere hacer, más bien busca su voluntad y se deja instruir por él. Lo que los participantes en Willingen aún no sabían es que al establecer esta conexión teológica y alinear a la Iglesia con la misión de Dios, crearon un punto de debate en los años 60 que condujo la ruptura ecuménica y la creación de movimientos misioneros separados, el paradigma ecuménico de Geneva y movimiento de Lausanne, apoyado por protestantes conservadores. Cada uno ofreció modelos de la misión de. El punto de controversia se reducía a la pregunta: ¿qué significa participar en la misión de Dios para la Iglesia y su estatus en la missio Dei? Each provided their own models of mission of the Missio Dei.
The point of contention came down to this question, which is unbelievable. What does participation in God's mission mean for the church and her status in the Missio Dei? Is she the only legitimate agent of God's mission through which God works here on earth, or is God's mission broader and more directly involved in the world? Sadly, the Missio Dei term was dragged through the mud. Its content became blurred and no agreements could be reached. It became a shopping cart or a Trojan horse, and its content became a point of contention. In a study on the Missio Dei, Wolfgang Günther concludes that the phrase Missio Dei blurs more than it clarifies, and thus needs either to be more precisely defined or dropped altogether. El punto de controversia se reducía a la pregunta: ¿qué significa participar en la misión de Dios para la Iglesia y su estatus en la Missio Dei? ¿Es ella el único agente legítimo de la misión de Dios a través del cual Dios obra aquí en la tierra? ¿O es la misión de Dios más amplia y está implicada de manera más directa en el mundo? Lamentablemente, el término Missio Dei fue arrastrado por el barro. Su contenido se difuminó y no se pudo llegar a un acuerdo. Se convirtió en un carrito de compras o en un caballo de Troya, y su contenido se volvió motivo de disputa. En un estudio sobre la misión Dei, Wolfgang Günther concluye que la expresión Missio Dei oscurece más de lo que aclara y por tanto necesita ser redefinida con mayor precisión o abandonada por completo. According to Willem Richerbacher, the term itself should not be given up, but rather filled with proper content, uncovering its original intent, which would be the following four cornerstones. First, the sending of the Son to the world through the Father in the Holy Spirit, and the sending of the Church in the power of God were classified as a fundamental act and a corresponding act rooted in the former, each essentially bound to the other. Second, this entails securing the theological basis of mission by basing it on the Reformation doctrine of justification. People will only practice mission freely if they know that they are forgiven sinners in the fellowship of the Ecclesia Justa et Peccatrix, that is, a church of sinner and saint. And third, a readiness to carry out mission as a commission to all the churches in a worldwide partnership, avoiding the Western churches ruling over those in the South. And fourth, those gathered at Villingen were strengthened in that same trust that the early church had known, that in the midst of crumbling historical and cultural certainties, the risen Christ remained in control and reached beyond all boundaries, even to the places where it seemed that the church had never been active. Según Wilhelm Reichenbacher, no se debe renunciar al término en sí, sino llenarlo con el contenido adecuado, rescatando un significado original, que serían los siguientes cuatro pilares. 1. El envío del Hijo al mundo por el Padre en el Espíritu Santo y el envío de la Iglesia en el poder de Dios fueron clasificados como un acto fundamental y un acto correspondiente arraigado en el primero, esencialmente vinculados el uno al otro. 2. Esto conllevaba asegurar la base teológica de la misión fundamentándola en la doctrina reformada de la justificación. Las personas solo practicarán la misión libremente si saben que son pecadores perdonados en la comunión de la Ecclesia justa y peccatriz. 3. Una disposición a llevar a cabo la misión como un encargo a todas las iglesias en una asociación mundial, evitando que las iglesias occidentales dominaron sobre las del sur. Y 4. Los reunidos en Villingen fueron fortalecidos en aquella misma confianza que conoció la iglesia primitiva, que en medio de certezas históricas y culturales que se desmoronan, Cristo resucitado permanecía en control y superaba todas las fronteras,
incluso hacia los lugares donde parecía que la iglesia nunca había estado activa. In my mission from the cross here in chapter 5, I have therefore made it a point that the Reformation principle of justification should serve as the correct filling of the Missio Dei. It makes sense to add it as the proper description of soteriology against the ecumenical Geneva paradigm that replaced this central article of the Reformation with liberation, humanization, and Solomonization. Georg Wiedsedom raised the Protestant principle in his monograph, Justification as a Formative Power of Mission, placing it at the center of the Missio Dei to halt the trend. I translated that last year from German into English, and it's published through CPH. Unfortunately, this ecumenical shift continued to compromise the distinct Missio Specialis, the special mission of the Son as Redeemer, and replace it with a broader concept of mission, that of the Missio Generalis, at the center of the Missio Dei. The church was pushed aside in favor of a more direct divine involvement in this world, to which the church was invited to participate. In the words of the Dutch theologians Johannes Hoekendijk, world events set the agenda for mission, not the church. As a result, the eschatological perspective and the division of the two kingdoms no longer mattered. Mission became an inner worldly affair focused on improving horizontal relations amongst humans, separate from the vertical relationship between God and the sinner. Sin itself was outsourced, no longer identified as personal sin, but rather as a corporate problem relating to institutions and societal power structures. En mi obra Mission from the Cross, Misión de la Cruz, he insistido en que el principio reformado de la justificación debe servir como el contenido correcto de la Missio Dei. Tiene sentido añadirlo como la descripción adecuada de la soteriología frente al paradigma ecuménico de Ginebra, que sustituyó este artículo central de la Reforma por liberación, humanización y shalomización. Georg Wiedsedom elevó el principio protestante en su monografía, la justificación como fuerza formada de la misión, situándolo en el centro de la Missio Dei para detener esa tendencia. Lamentablemente, este giro ecuménico continuó comprometiendo la misión Specialis, distintiva del Hijo como Redentor, y la reemplazó con un concepto más amplio de misión, el de la Missio Generalis, en el centro de la Missio Dei. La Iglesia fue desplazada en favor de una implicación divina más directa en este mundo, a la que la Iglesia estaba invitada a sumarse. En palabras del teólogo neerlandés Johannes C. Hoekendijk, los acontecimientos mundiales fijan la agenda de las misiones, no la Iglesia. Como resultado, la perspectiva escatología y la división de los dos reinos dejaron de importar. La misión se convirtió en un asunto intramundano, centrado en mejorar las relaciones horizontales entre los seres humanos, separada de la relación vertical entre Dios y el pecador. El pecado fue externalizado, dejando de identificarse como pecado personal para ser visto más bien como un problema corporativo relacionado con las instituciones y las estructuras de poder social. My concerns about the concept of God's mission remain valid after reviewing recent mission statements of the World Council of Churches Together Towards Life of 2012 and the Protestant Evangelicals statement, the Cape Town Commitment of 2011. In brief, the Together Towards Life hesitates to affirm an exclusive understanding of salvation in Jesus Christ, making concessions to people of other religions. For example, stating
The Holy Spirit works in mysterious ways, and we do not fully understand the workings of the Spirit in other faith traditions. It follows that dialogue, rather than preaching and proclamation, comes to the center of the evangelical task in God's mission. And while the focus is on the kingdom of God, Together Towards Life discerns signs in God's reign on earth and seeks to establish justice, inclusivity, and healing. The Lausanne movement represents the evangelical wing of Protestantism that reacted against this conciliar movement and its ecumenical Geneva missiology of the 1970s. Unlike the TTL, it affirms the Christocentric approach with the church as the instrument, and it does not express universalism, seeing the Spirit neither in other religions nor in creation, but rather as unique and exclusively in soteriology. However, its concept of integral salvation reflects a trend in evangelicalism that it is unsure of soteriology, seeking both and approach that is at once holistic and spiritual. How comprehensive is salvation, and are there activities that are primary to the mission and others supportive of it? Indeed, the Cape Town Declaration declares that the spoken proclamation of the truth of the gospel is paramount in our mission. However, when salvation covers not only the individual persons, but also society and creation, it becomes unclear what other missionary acts the church's mission is needed to accomplish that goal. Mis preocupaciones sobre el concepto de misión de Dios siguen siendo válidas después de revisar declaraciones misioneras recientes como Together Towards Life, TTL, del Consejo Mundial de Iglesias y the Cape Town Commitment, CTC, de los evangélicos protestantes, Movimiento de Lausanne. En resumen, TTL duda en afirmar una comprensión exclusiva de la salvación en Jesucristo, haciendo concesiones a personas de otras religiones, afirmando, por ejemplo, el Espíritu Santo obra de maneras misteriosas y no comprendemos plenamente el actuar del Espíritu en otras tradiciones de fe. En consecuencias, el diálogo, más que la predicación y la proclamación, pasa al centro de la tarea evangelizadora en la misión de Dios. Y mientras el foco está en el reino de Dios, TTL discierne señales del reinado de Dios en la tierra y busca establecer justicia, inclusividad y sanación. El movimiento de la sana representa el ala evangélica del protestantismo que reaccionó contra el movimiento conciliar y su misiología ecuménica de los años 70. A diferencia de TTL, afirma el enfoque cristocéntrico con la Iglesia como instrumento y no expresa universalismo como hace TTL, viendo al Espíritu ni en otras religiones ni en la creación, sino de manera única y exclusiva en su soteriología. Sin embargo, su concepto de salvación integral refleja una tendencia en el evangelismo que no se muestra segura en la soteriología, buscando un enfoque de tanto como que sea a la vez holístico y espiritual. ¿Cuán amplia es la salvación? Hay actividades que son primarias para la misión y otras que las apoyan. Ciertamente, CTC declara que la proclamación oral de la verdad del Evangelio es primordial en nuestra misión. Sin embargo, cuando la salvación abarca no solo a personas individuales, sino también a la sociedad y la creación, queda poco claro que otros actos misioneros necesita la misión de la Iglesia para alcanzar ese objetivo. With these concerns properly addressed, I affirm the Missio Dei is important today because it serves as a corrective
to the declining interest in missions. It provides motivation because it elevates mission from the level of human activities, rightly showing mission as participation in something which God is already doing. There is a clear divine sanction for mission and evangelism, which are no longer simply activities of the church, but are rather the principal reason for existing of the church. Consequently, as one author puts it, the Church of Christ does not so much have a mission as a mission of Christ has a church. Con estas preocupaciones debidamente atendidas, afirmo que la misión de sigue siendo importante hoy, porque sirve como correctivo ante el decreciente interés por las misiones. Aporta motivación, ya que eleva la misión del nivel de las actividades humanas, mostrando correctamente la misión como participación en algo que Dios ya está haciendo. Hay una clara sanción divina para la misión y la evangelización, que ya no son simplemente actividades de la Iglesia, sino más bien el principio mismo de la razón de ser de la Iglesia. En consecuencia, como lo expresa un autor, la Iglesia de Cristo no tiene tanto una misión como la misión de Cristo tiene una iglesia. The purpose of the Missio Dei is to point to the external operations of God towards the world and highlight his relational attributes of mercy, love, and grace. All the sending texts make sense here. John 3:16, Galatians 4, verse 4 to 7, the Augsburg Confession, Article 3 and 4. God is the sender, but is also sent to humble himself and become the suffering servant for the redemption of the world. God is identified as the one who sends, as indicated by the Greek verbs pempein and apostelein. Linguistically and grammatically, God is the sender, genitivus subjectivus. In other words, he sends, and he is the sent one, genitivus objectivus. He is the subject, genitivus auctoris, the source of missions. El propósito de la misión D es señalar las operaciones externas de Dios hacia el mundo y destacar sus atributos relacionales de misericordia, amor y gracia. Todos los textos de envío cobran sentido aquí. Juan 3:16, Gálatas 4:4 hasta 7 y los artículos 3 y 4 de la Confesión de Augsburgo. Dios es el que envía, pero también es enviado para humillarse y convertirse en el siervo sufriente para la redención del mundo. Dios es identificado como el que envía, tal como indican los verbos pempein y apostelein. Lingüística y gramaticalmente, Dios es el que envía, genitivos subjetivos, es decir, Él envía y Él es el enviado, genitivos objetivos. Él es el sujeto, genitivos, autores, la fuente de las misiones. The notion of God sending a Son and then the Spirit seems to undermine the unity or the oneness of the Trinity. As Thomas Aquinas stated in his discussion of the triune operations of the processions of generation and spiration, the idea of someone being sent can seem to indicate that the one sent is inferior to the one who does the sending. For him, however, the Missio Christi, even assuming human nature, is not subordination to the Father, since the opera Trinitatis ad extra sunt indivisa, meaning the operations of the Trinity to the outside are indivisible, prohibits that thinking, in that the Father, Son, and Holy Spirit are inseparable in terms of essence and will. If subordination comes into play through obedience and submission to the Father's will, then that is the Son doing so according to his human nature in the state of temporal sonship. That temporal servanthood and subordination should not be pushed into the eternal relationship with the Father, as, for example, Karl Barth has done. There is no need to find a correspondence between God's act to seek and save the lost
and who God is in his eternal being, since we note that in Scripture it is the human obedience of the divine Son that is so essential to undoing the first Adam's work. If, however, there is an interest in an eschatological continuation of God's mission, then the Missio Dei would be defined differently than the redemptive act through the human Christ, a point to which I shall return. La idea de que Dios envía a su Hijo y luego al Espíritu parece menoscabar la unidad de la Trinidad, como afirmó Tomás de Aquino en su discusión sobre las operaciones trinitarias de las procesiones de generación y expiración. La noción de que alguien es enviado puede parecer indicar que el enviado es inferior a quien lo envía. Para él, sin embargo, la misión Christi, incluso asumiendo la naturaleza humana, no está subordinada al Padre, ya que los opera trinitates ad extra sunt indivisa prohíben tal pensamiento. En tanto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables en cuanto a esencia y voluntad, si la subordinación entra en juego mediante la obediencia y sumisión a la voluntad del Padre, entonces es el Hijo quien lo hace según su naturaleza humana, en el estado de filiación temporal. Esa condición temporal de siervo y subordinación no debe proyectarse sobre la relación eterna con el Padre, como por ejemplo ha hecho Karl Barth. No hay necesidad de buscar una correspondencia entre el acto de Dios de buscar y salvar lo perdido y quién es Dios en su ser eterno, ya que observamos que en la Escritura es la obediencia humana del Hijo Divino lo que resulta tan esencial para deshacer la obra del primer Adán. Romanos 5, 18 hasta 19, Gálatas 4, 4, Hebreos 2, 9 hasta 18. Sin embargo, sí existe un interés en una continuación escatológica de la misión de Dios. Entonces, la misión se definiría de manera diferente al acto redentor mediante el Cristo humano, punto al que volveré más adelante. I jump that next paragraph and move on to the next. We want to note a few points regarding our understanding of mission. First, the inner relationship or the relational operations, as described above, of mutual sharing of the essence and of nurturing these relations through love within the Trinity, with one another, have often led missiologists and theologians to advance the concept of social trinity, which encourages humans to relate to one another as the three persons relate to each other in the Trinity. This includes the concept, excuse me for being theological, perichoresis, a traditional term used to explain that the three persons commune intimately in the one God precisely by making room for one another, by cohering equally one in the other without any confusion. This social trinity calls for an analogous ethical response among humans to promote unity and equality. In other words, the way the three persons relate to one another within the Trinity is also the way humans should relate to one another at home, in marriage, in the family, at church, and in society with other non-Christians. Queremos señalar algunos puntos respecto a nuestra comprensión de la misión. En primer lugar, las operaciones relacionales internas de compartir mutuamente la esencia de nutrir estas relaciones mediante el amor recíproco han llevado a misiólogos y teólogos a promover el concepto de la Trinidad social, que anima a los seres humanos a relacionarse unos con otros como las tres personas se relacionan entre sí en la Trinidad. Esto incluye el concepto de pericoresis, término usado tradicionalmente para explicar
que las tres personas comulgan íntimamente en el único Dios precisamente, haciéndose espacio unas a otras, coherendo igualmente una en la otra, sin confusión alguna. Esta Trinidad social reclama una respuesta ética análoga entre los humanos para promover la unidad y igualdad. En otras palabras, la manera en que las tres personas se relacionen entre sí es también la manera en que los humanos deberían relacionarse entre sí en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, con otros no cristianos. Véase, por ejemplo, al teólogo sistemático Millard Erickson. So this is popular in South America by Leonardo Boff, for example, and other liberation theologians. But even now, within the North American theological schools, you find theologians like Millard Erickson also promoting such a concept, which I will quote from the paragraph in the middle, okay? If we adopt, he says, this understanding of the relationship among the persons of the Trinity, what should be the implications for our own conduct? I would suggest, he says, that if the relationship of the members of the Trinity to one another is intended to be a model for us to follow in relating to one another, then we will be concerned to function in a relationship of equality, of mutual respect, in which we understand that others are as important to God as we are and treat them as equals. That's this one up here. This paragraph. En lugar. Sí, Bueno, gracias. Si adoptamos esta comprensión de la relación entre las personas de la Trinidad, ¿cuáles deberían ser las implicaciones para nuestra propia conducta? Sugeriría que si la relación de los miembros de la Trinidad entre sí está destinada a ser un modelo a seguir en nuestra relación mutua, entonces nos preocuparemos por funcionar en una relación de igualdad, de respeto mutuo, en la que entendamos que los demás son tan importantes para Dios como nosotros y los tratemos como iguales. Our Lutheran response is clear that such an analogy goes too far. In fact, the paranesis, the commands in the epistles towards the end of each chapter in Scripture, make sufficient points to encourage concern for and service to the neighbor. There is no need to find an analogy within the Trinity. After all, human relations entail sexuality, which does not apply to God, who is spirit. Luther also does not advance a generic relationality, but instead emphasized human relations shaped by grace, faith, and responsibility as providing a necessary framework for human existence. La respuesta luterana es clara. Tan analogía va demasiado lejos. De hecho, las paraníses de las epístolas en la Escritura ofrecen un argumento suficiente para fomentar la preocupación y el servicio al prójimo. No hay necesidad de buscar una analogía dentro de la Trinidad. Después de todo, las relaciones humanas implican sexualidad, lo cual no se aplica a Dios, que es espíritu. Lutero tampoco propone una relacionalidad genérica, sino que subrayó las relaciones humanas moldeadas por la gracia, la fe y la responsabilidad como el marco necesario para la existencia humana. A second point I'd like to make is the Missio Dei emphasis rests on a robust Trinity that honors the external operations of creation, redemption, and sanctification. As a result, it affirms human createdness and all matters pertaining to the human body, which neo-orthodoxy, with its emphasis on Christomonism, completely missed. We note Gustav Wingren's famous monograph, The Flight from Creation, in which he bemoans that neo-orthodoxy sidesteps the first article of the Creed, God's general revelation and the knowledge of natural law,
creating what he says an anthropological nihilism and ethical vacuum. Since humans exist in body and soul, they are God's created beings in need of care in both realms. This makes acts of mercy and proclamation inseparable. However, in that robust Trinity, the Missio Christi must receive principled focus as central to the Missio Dei. It is not plan B or accidental to the triune God, as if it were an afterthought, but central to understanding who God is. Thus, we cannot create binary oppositions between who God is, his unity, and what he does. He is known by what he does through his Son. Ontology is understood through God's sending of his Son as the incarnated human divine Savior. And while there are two aspects to this Missio Christi, the temporal redemptive execution of saving the lost, reaching its conclusion at the end of the age, and the divine exalted eternal mission when he will rule eternally as king with the redeemed worshiping him, it is the former that stands out as crucial to the understanding of who God is and of who he is. While the early church and medieval theology defended the oneness and unity of the triune God, often to the point of speculation, the Reformation broke ranks and approached theology from below, the redemptive mission of the incarnated human Son of God. Philip Melanchthon opened his Laudae Communis, the first Protestant dogmatics, with the important plea that we should not merely admire or probe the mysteries of the Trinity, as was the case with medieval theology, but believe concerning God as he revealed himself to the world through his Son and Holy Spirit, and following, he says, the footsteps of Jesus Christ that he walked on earth. En segundo lugar, el énfasis de la Missio Dei descansa en una doctrina trinitaria robusta que honra las operaciones externas de creación, redención y santificación. En consecuencia, afirma la condición de criatura del ser humano y todo lo concernimiento al cuerpo humano, algo que la neo-ortodoxia, con su énfasis en el cristomonismo, pasó completamente por alto. Cabe citar la monografía de Gustav Ingren, La huida de la creación, donde lamenta que la neo-ortodoxia eluda el primer artículo del credo, la revelación general de Dios y el conocimiento de la ley natural, creando un nihilismo antropológico y un vacío ético. Dado que los seres humanos existen un cuerpo y alma, son criaturas creadas por Dios, necesitadas de cuidado en ambos ámbitos. Esto hace que las obras de misericordia y la proclamación sean inseparables. Sin embargo, en esa doctrina trinitaria robusta, la Missio Christi debe recibir un enfoque principal como centro de la Missio Dei. No es un plan B ni algo accidental al Dios Trino, como si fuera un pensamiento posterior, sino que es central para entender quién es Dios. Por tanto, no podemos crear oposiciones binarias entre que es Dios, su unidad y lo que hace. Él es conocido por lo que hace a través de su Hijo. La ontología se entiende a través del envío que Dios hace de su Hijo como el Salvador encarnado humano divino. Aunque hay dos aspectos de esta Missio Christi, la ejecución redentora temporal de salvar a los perdidos, que llega a su conclusión al final de los tiempos, y la misión divina, exaltada y externa, cuando Él reinará eternamente como Rey con los redimidos, adorándole. Es la primera la que destaca como crucial para la comprensión de Dios y de quién es Él, mientras que la Iglesia primitiva y la teología medieval defendieron la unicidad y la unidad del Dios Trino, a menudo hasta el punto de la especulación. La Reforma rompió filas y abordó la teología desde abajo.
la misión redentora del Hijo de Dios encarnado en forma humana, Philip Melanchthon abrió su Loci Communes, la primera dogmática protestante, con la importante súplica de que no debe simplemente admirar o escudriñar los misterios de la Trinidad, como ocurría en la teología medieval, sino creer respecto a Dios tal como Él se reveló al mundo mediante su Hijo y su Espíritu. We jump the quote and move on. We see here a significant in the Lortzi Communis and the Reformers, a shift in the focus of the theological method and purpose to speak to theology's end, namely soteriology, to save. And the doctrine of the Trinity is now explained considering that purpose. Melanchthon quoted in his 1534 edition similar statements about the focus here now being on the Missio Christi and the deliverance of our sins through his crucifixion and his resurrection. Luther also is helpful here, pointing to the soteriology behind the sending of his Son. Though he does not use the term Missio Dei, he nonetheless circumscribes a Missio Trinitatis, that is, a Missio Dei ad extra, with great precision. Only through these divine acts can God be fully understood as to who he is and his nature. And then I quote him out of the Large Catechism, where he says this: "For in all three articles, God himself has revealed and opened to us the most profound depths of his fatherly heart and his pure, unutterable love. For this very purpose he created us, that he might redeem us and make us holy. Moreover, being granted and bestowed upon us everything in heaven and on earth, he has also given us his Son and his Holy Spirit, through whom he brings us to himself. For as explained above, we could never come to recognize the Father's favor and grace were it not for the Lord Christ, who is a mirror of the Father's heart. Apart from him, we see nothing but an angry and terrible judge. But neither could we know anything of Christ had it not been revealed to the Holy Spirit." Vemos aquí un cambio significativo en el enfoque del método y propósito teológicos. Hablar del fin de la teología, la soteriología, es decir, salvar. Y la doctrina de la Trinidad se explica ahora teniendo en cuenta ese propósito. En la edición de 1543, Melanchthon vuelve a destacar su enfoque a la missio Christi. Así pues, ya que Cristo ha sido entregado, crucificado y resucitado, y ya que la luz del Evangelio ha sido reconocida, hacemos nuestro este testimonio, mantenemos nuestra mirada fija en este Hijo y aprendemos de él estos dos puntos: quién es Dios y cuál es su voluntad. Lutero también resulta útil aquí, señalando la soteriología que subyace al envío de su Hijo. Aunque no utiliza el término missio Dei, circunscribe, sin embargo, con gran precisión una missio Trinitatis, es decir, la misión Dei ad extra. Solo mediante estos actos divinos puede Dios ser comprendido plenamente en cuanto a quién es Él y su naturaleza. Dice, pues en los 3 artículos, Lutero dice, Dios mismo nos ha revelado y ha abierto las profundidades más hondas de su corazón paternal y su amor puro y inefable. Con este mismo propósito nos creó para redimirnos y santificarnos, y además, habiéndonos concedido y otorgado todo en el cielo y en la tierra, nos ha dado también a su Hijo y al Espíritu Santo, por medio de los cuales nos atraía hacia sí. Porque, como se ha explicado antes, jamás podríamos llegar a reconocer a favor y la gracia del Padre si no fuera por el Señor Cristo, que es un espejo del corazón del Padre. Aparte de él, no vemos sino un juez airado y terrible, pero tampoco podríamos saber nada de Cristo si no nos hubiera sido revelado por el Espíritu Santo. In the Large Catechism, to which I turn now with a couple quotes, the point I'm trying to make there is how much the church is given a prominent role as a place where forgiveness is extended
and where outside the community nothing is being given in terms of salvation. Therefore, I will move on now to the final paragraph here in my presentation. There is a parallel, or do you want to just quote that quickly, what I said in summary here? Bueno, sí, él estaba diciendo que vamos a pasar por algunos que ya tenemos aquí en la lectura, pero vamos a terminar con la presentación. There is a parallel here now between the Missio Dei and the church's mission in that both concern being and function. We learned earlier that the God who is becomes a God who acts by sending his Son for the redemption of the world. This mission becomes part of his being, who he is. The church assumes the role of continuing that redemptive mission through the proclamation of the gospel and the administration of the sacraments. Human agency is needed, Augsburg Confession 5. Her mission is a charismatic sacramental activity. But as C.F.W. Walther would say in a sermon, the entire church is the true mission society on earth. Mission cannot be outsourced to a society or other organizations or even clericalized. The church is called to action. She receives and she passes on what she has received. Just as we avoid a binary opposition with the Missio Dei, so we avoid a binary opposition with the Missio Ecclesia. Unfortunately, the binary opposition can easily infiltrate ecclesiology. When she parallels her understanding of the triune God, the church can easily defend her being over her activity. True, the church is always receptive and static in a way, but that does not occur in opposition to her missionary activity. She is, but she also does. Here, the concept of sentness, apostellein, underscores an authorized activity of sending individuals, and thereby in pursuing that sentness ensures the continuation of the apostolic mission. Existe un paralelismo entre la misión de y la misión de la Iglesia, en cuanto que ambas atañen al ser y la función. Aprendimos antes de que el Dios es el que se convierte en Dios que actúa enviando a su Hijo para la redención del mundo. Esta misión pasa a ser parte de su ser, de quien es Él. La Iglesia asume el papel de continuar esa misión redentora mediante la proclamación del Evangelio, la administración de los sacramentos. Se necesita la agencia humana. Su misión es una actividad querigmático-sacramental. Pero como diría C.F.W. Walther en un sermón, toda la Iglesia es la verdadera sociedad misionera en la tierra. La misión no puede subcontratarse a la sociedad u a otras organizaciones. La Iglesia está llamada a la acción. Recibe y transmite lo que ha recibido. Así como evitamos una oposición binaria con la misión de, también evitamos una oposición binaria con la missio ecclesia. Lamentablemente, la oposición binaria puede infiltrarse fácilmente en la eclesiología. Cuando la Iglesia establece un paralelismo en su comprensión del Dios Trino, puede fácilmente defender su ser por encima de su actividad. Cierto, la Iglesia es receptiva y estática, pero eso no ocurre en oposición a su actividad misionera. Ella es, pero también hace. Aquí, el concepto del envío, apostolen, subraya una actividad autorizada de enviar a individuos y de ese modo, al perseguir ese envío, y asegura la continuación de la misión apostólica. In addition, with the gospel mandate in her possession, the church's mission is not accidental, but integral to it, and its missionary expansion is an unstoppable phenomenon. As Luther would point out in a sermon on Ascension Sunday, using the illustration of a pebble falling into water and drawing concentric circles to highlight the gospel's unstoppable, efficacious progression.
I jumped that paragraph. Not therefore, not only is mission internal to the gospel, but it is also internal to the church's existence because it is internal to God. Even if the activity of redemptive mission is temporary, it will remain with the church as long as it exists on earth, because as created beings, we humans have access to the Father only through the Son. Christ is unique. As the church pursues their task, she must be vigilant in following the mission of the spirit of servitude and obedience, avoiding political, social, and economic agendas that have altered God's salvific plan. By submitting herself to the authority of God and the efficacious work of the Holy Spirit in her mission, she humbly yet faithfully preaches the word, shares the gospel, sows the seed, and then lets the Holy Spirit cause the sprouting and flourishing. This lack of proper discernment between the Missio Dei and the Missio Ecclesia has been and remains evangelicalism's predicament as it pursues mission under the mantle of the church growth movement. Además, con el mandato del Evangelio en su posesión, la misión de la Iglesia no es accidental a la Iglesia, sino integral a ella, y su expansión misionera es un fenómeno imparable. Como señaló Lutero en un sermón del Domingo de la Ascensión, usando la ilustración de una piedra que cae el agua y dibuja círculos concéntricos para destacar la progresión imparable e eficaz del Evangelio. Puede leer lo que dice allá. Y para continuar, la misión no solo es interna al Evangelio, sino que también es interna a la existencia de la Iglesia, porque es interna a Dios. Incluso si la actividad de la misión redentora es temporal, permanecerá con la Iglesia mientras ésta exista en la tierra, porque como seres creados, nosotros los humanos tenemos acceso al Padre solo a través del Hijo. Juan 14:6. Cristo es único. Al perseguir esa tarea, la Iglesia debe estar vigilante para seguir la misión con espíritu de servicio y obediencia, evitando agendas políticas, sociales y económicas que han adulterado el plan salvífico de Dios. Al someterse a la autoridad de Dios y a la obra eficaz del Espíritu Santo en su misión, ella humilde pero fielmente predica la palabra, comparte el Evangelio, siembra la semilla y luego deja que el Espíritu Santo haga brotar y florecer. Esta falta de discernimiento adecuado entre la misión de y la misión Ecclesia ha sido y sigue siendo la dificultad del evangelismo al perseguir la misión bajo el manto del movimiento de crecimiento de la Iglesia. My conclusion, one more paragraph. The Missio Dei presupposes the ontological definitions of the unity of the triune God. In other words, God is one. However, the Missio Dei goes a step further, locating the church's mission in the outward economic orientation of the triune God towards the world. Our Lutheran confessions are not silent on this matter, since Article 3 of the Augsburg Confession speaks of the Father sending the Son, from whom both the Holy Spirit is sent. This agrees with John 15:26. God is, but he is also a God who does. In fact, God is known through what he does. The divine origin and motivation for mission is God's love. Thus, mission becomes the nature of God. God is a missionary God, and the sending of his Son is not a secondary act to his being. And so the church models her mission on her understanding of God. Mission is also not a secondary act to the ontology, to the being of the church. The church does not have mission, it is mission. Thus, in the words of David Bosch, the Missio Dei's strength is this: our mission has no life on its own. Only in the hands of the sending God can it truly be called mission. Thank you very much.
En conclusión, la misión de presupone las definiciones ontológicas de la unidad del Dios Trino. En otras palabras, Dios es uno. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Sin embargo, la misión D va un paso más allá, situando la misión de la Iglesia en la orientación externa y económica del Dios Trino hacia el mundo. Nuestras confesiones luteranas no guardan silencio al respecto, pues el artículo 3 de la Confesión de Augsburgo habla del Padre que envía al Hijo, de quien ambos es enviado por el Espíritu Santo. Es enviado el Espíritu Santo. Esto concuerda con Juan 15:26. Dios es, pero también es un Dios que hace. De hecho, Dios se conoce a través de lo que hace. El origen divino y la motivación de la misión es el amor de Dios. Así, la misión se convierte en la naturaleza de Dios. Dios es un Dios misionero y el envío de su Hijo no es un acto secundario a su ser. Y así, la Iglesia modela su misión según su comprensión de Dios. La misión no es un acto secundario a la ontología de la Iglesia. La Iglesia no tiene misiones, ella es misión. Por tanto, en palabras de David Bosch, la fuerza de la misión es esta. Nuestra misión no tiene vida propia, solo en las manos del Dios que envía puede llamarse verdaderamente misión. Damos gracias al doctor Schulz nuevamente con un fuerte aplauso.